Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Dios nos conoce. Escuchemos la palabra de nuestro Señor en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 47 y 48. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús se encuentra ahora con Natanael. ¿Recuerdan en la ocasión pasada? Natanael le dijo a su amigo Felipe: de Nazaret puede salir el Mesías, el Cristo, el ungido, el que viene a salvar al mundo, siendo que esa ciudad es muy perversa. Y Felipe lo único que le dijo fue: encuéntrelo usted, tengo un encuentro. Y aquí está el encuentro. Qué encuentro tan interesante cuando Jesús lo ve a Natanael y le dice a las personas que están rodeándolo: este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús conocía a Natanael como nos conoce a todos nosotros, porque Él nos creó. Él conoce cada situación y cada momento en el cual estamos en crisis. Él lo sabe. Y aquí Natanael estaba en crisis, ¿será, no será? Y por eso lo encuentra. Es Dios el que nos encuentra, no nosotros encontramos a Dios. Pero el apóstol Pablo menciona que no todos los que son de Israel son verdaderos israelitas, como lo dice Romanos 9:6. Pero además de eso, Dios quería que cada uno de ellos no tomara la decisión de creer que eran salvos por pertenecer al pueblo judío, porque ese era el concepto. Y por eso el Señor está diciéndole a la multitud que lo sigue: este es un verdadero israelita en quien no hay engaño, en quien no hay falsedad, que está buscando verdaderamente a Dios. Y por ese motivo le está diciendo a Natanael: antes que Felipe te hablara, yo te vi debajo de una higuera. ¿Qué quiere decir eso? Saben ustedes que las higueras tenían un significado muy interesante con los olivos. Escuchemos al libro de Zacarías capítulo 3 y el versículo 10 cuando dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Ellos, los compañeros Felipe y Natanael, buscaron una higuera donde estudiaban las profecías, donde estudiaban del Mesías. Y por eso Jesús dice: yo te vi debajo de la higuera. ¿Qué estaba haciendo Natanael y Felipe? Estudiando. Hoy, como cristianos, podríamos decir simbólicamente, necesitamos también una higuera, un lugar donde podamos encontrarnos diariamente con Dios, podamos orar, podamos sentir la presencia de Dios como la sentía Felipe y Natanael. ¿Dónde está nuestra higuera? Hoy el Señor nos ayude a tener ese encuentro en ese lugarcito secreto de tu casa, de tu empresa, el lugar donde tú te encuentras con Dios y donde yo me encuentro con Dios. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.